Fario Bros no se hace responsable del uso que se le dé a la información contenida ni de la veracidad de la misma. Este podcast tiene fines únicamente informativos y de ocio. Recuerden que no somos expertos en casi ningún tema de lo que tratamos aquí. Investigamos en fidedignas fuentes como son YouTube, Wikipedia y Rincón del Vago, la revista TV y Novelas, Yahoo Respuestas. No se crean, sí investigamos un poquito más. ¿Qué tal? Bienvenidos a este cuarto episodio de su podcast. En esta ocasión los acompañaremos Eric, Arturo, Lavim, Gaspar, Alan, Miguel y Pastillo. Para empezar este podcast, explicaremos lo que es un Scriptmocuto y un Jesulitumpuñercio. Es broma. Bueno, actualmente existen diversas teorías de conspiración que involucran a los gobiernos más poderosos, estructuras religiosas, encuentros con extraterrestres, criaturas infiltradas entre humanos, guerras mundiales, entre muchos otros. Ciertamente, muchas de estas suenan como charlatanería, otras son más convincentes y pocas presentan pruebas contundentes. En realidad, ninguna puede ser confirmada ni tomada como verdad absoluta. Aquí hablaremos de algunas de las principales y más famosas historias de conspiración. Para empezar, una de las organizaciones que más genera polémica o más ha provocado estas teorías de conspiración son los Illuminati. Esta es una sociedad secreta que se formó en 1776 en Alemania, en Baviera me parece, y ellos se llamaban los Iluminados de Baviera. Creo que ya en italiano se dice Illuminati y es como el nombre más popular. Esta sociedad fue creada por un tal Adam Weishaupt, era un maestro de una universidad en Alemania, y él lo que buscaba, él estaba inspirado por el movimiento de la Ilustración, que en ese tiempo estaba dando en Europa, y él lo que buscaba era mejorar la sociedad. Él creía que las figuras de poder como eran los políticos o la Iglesia Católica eran muy cerrados y tenían una forma que él llamaba despotismo totalitario de manejar a la población, y él estaba en contra de estas ideas. Él lo que buscaba era que la persona o que los seres humanos encontraran su lado racional o por medio de la educación pudieran evolucionar su forma de pensar. Ellos creían en otra forma de despotismo, la cual le llamaban despotismo ilustrado. Ellos querían que las personas que manejan al pueblo sean personas que se dediquen a educarlo, no solo a mandarlo sin importar. Y ellos, la forma en la que buscaban hacer esto era infiltrarse en figuras de poder como en la política, en la religión, en todo. Y de esta manera, en vez de crear una revolución, más bien ir paulatinamente cambiando la forma de pensar de todos. Ya de ahí tomaron muchas ideas de los masones. De hecho, sus rangos los tomaron literalmente de los masones. Y empezaron a infiltrar gente en muchos lados para poder hacer este cambio. De hecho, pues en aquellos tiempos se sabe que la Iglesia Católica controlaba la mayor parte de la población y era la que realmente les hacía a las personas tener cierta filosofía. Para evitar que las personas se dejaran llevar por los iluminados y por sus nuevas corrientes, la Iglesia Católica los amenazó con que si tenían algo que ver con este tipo de logias iban a ser excomulgados inmediatamente y que te ibas a ir al infierno y quemarte por toda la eternidad. Entonces de esa manera en aquellos tiempos es como tenían a la gente controlada, asustándola. Y por eso mismo fue que los corrieron de Alemania, ¿no? Y de ahí emigraron los Illuminati para Francia y fue donde empezó en Francia este movimiento. Pues de hecho se dice que esto ya entra en uno de las especulaciones, porque en teoría los Illuminati desaparecieron también por ahí en 1700 algo, 1800 algo. Pero ya se dice que ellos fueron los que propulsaron la Revolución Francesa. Bueno, nosotros sabemos que antes la Iglesia Católica no admitía la rotación de los planetas y cosas por el estilo, que bueno, en la época moderna ha tratado de cambiar un poco su aspecto ante la gente. Hoy en día la Iglesia Católica se mantiene con la postura de no relacionarse para nada con los Illuminati y que la gente que tenga que ver, sea en poco grado o en bastante grado con ellos, no puede tener ningún tipo de relación con la Iglesia Católica. Entonces con eso podemos como romper la creencia o separar lo que es la iglesia, lo que es la logia masónica y los Illuminati, porque muchas veces se piensa que están unidos los tres, que los Illuminati están influyendo en la masonería, aunque se dice que hay infiltrados dentro de estos, ¿no? Bueno, se supone que eso es como
como lo más ideal, ¿no? Que estén separados, pero cayendo ya un poquito en las teorías de conspiración, lo que no está totalmente comprobado y documentado, se dice que también hay Illuminati infiltrados en la Iglesia Católica, para que dices, ok, no estoy con los Illuminati, mejor me voy con la Iglesia Católica o con la religión, pero sin darte cuenta de que estás cayendo al final en el mismo grupo, porque también se dice que hay gente controlando la Iglesia Católica. No, y no solo la Iglesia Católica, pues se dice que los Illuminati controlan todo el mundo. De hecho, hay una pirámide que muestra cómo está estructurado el mundo. ¿Cuál es el orden del mundo, empezando desde las personas común y corrientes que trabajan, que fueron a la escuela, que son asalariados? Y bueno, la estructura en la pirámide sería la población en general. Y después de esta población promedio, o de los normales, por así decirlo, que sería el 99.9% de la población, Que nos ponen como borreguitos, de hecho. viene lo que sería el control de esa población, que viene siendo, no sé, el gobierno o escuelas, religión, etc. Después de eso viene el control de los recursos mundiales, que serían las grandes corporaciones. Después el control financiero mundial, que regulan o controlan esas grandes corporaciones. Y ya de ahí en más vienen, pues bueno, aquí lo que se dice el monarca mundial o las mentes maestras, los que jalan los hilos detrás de todo esto, que mueven... Que mueven sus caderas. Sí, hay un consejo de 300 líderes mundiales, ¿no? Que son los que controlan todo esto que acabas de decir. Y dentro de esos 300 hay una élite de 13 personas, los 13 grandes líderes del mundo. Todos esos 13 líderes tienen un representante, que es el monarca mundial, que es el que tiene contacto directo con lo que está hasta arriba de la pirámide, que son los Illuminati. El hecho de que haya logias, que una logia no es nada más que un grupo de personas que hace una sociedad. O sea, el término logia no indica que es algo oscuro o secreto. Realmente no tiene nada de malo pertenecer a una logia. Los Illuminati son un tipo de logia, pero no a lo que me refiero es que no al pertenecer a una logia quiere decir que quieres tener poder y control sobre toda la población. Pedro Picapiedra tenía una logia, ¿no? De jugaban boliche. También Homero Simpson pertenecía a los magios. A los magios, sí. Algo así. De hecho, hablando del control financiero que tienen estos grupos, una de las figuras más trilladas que hay es la del triángulo con el ojo, que lo podemos ver al reverso del dólar. Ese triángulo o ese símbolo está lleno de... eso es toda una simbología Illuminati, desde la pirámide, el ojo que todo lo ve. Aparte de que tiene ahí unas letras en latín que dice nuevo orden de las edades. O de las eras. Ajá, como nuevo orden mundial, que es como uno de sus lemas, ¿no? Entonces, abajo de eso, en letras romanas, en números romanos, perdón, viene el número 1776, que curiosamente es la fecha en la que se creó esta sociedad secreta. Hablando del ojo, se mira mucho ahorita en la tele actualmente en Estados Unidos, que todos los artistas, las personas que están metidas en en la manera de los medios, ¿no? De los medios. Hay un video de Katy Perry donde ella utiliza el ojo y se lo pone cerca de su cara, y eso es un símbolo de Illuminaris, que supuestamente ella es parte de los Illuminaris. Pero es nomás un dato curioso para que la gente pueda saber que hasta dónde llega. Están También las noticias. mencionan mucho a Lady Gaga, ¿no? También. A Eminem también, ¿no? Y también siempre mencionan eso junto con lo de vendió su alma al diablo, ¿no? O a Lucifer, que de alguna manera también en las teorías de conspiración se dice que los Illuminati, como que una de sus figuras importantes es Lucifer. Tan es así que hay una carta, ¿no? Sí, de hecho, como 100 años después de la fundación de esos güeyes, había una persona que era un militar, y él le mandó unas cartas a una persona que según esto habían designado para hacer su... Bueno, aquí un paréntesis rápido es... Ya estamos entrando en teorías de conspiración. Esto ya no se puede comprobar y todo esto es como especulación. Sí, el hecho de que los Illuminati sí existieron, pero al grado de que quieran controlar el mundo, y eso ya es un poquito de... Vamos, es una pseudociencia que no está tan comprobado. Sí, o sea, al menos tienes que basarte en muchas fuentes para hacer tus propias conclusiones. Sí, claro. Bueno, entonces les comentaba que había una persona que le mandó unas cartas a un filósofo italiano que según esto los Illuminati habían elegido para ser como su operador El chido. mundial, ajá.
y pues le empezaba a contar sobre los objetivos y sobre todo lo que tenían que hacer los Illuminati. Y bueno, las cartas primero decían que iban a fomentar 3 guerras mundiales. Esto es de 1800 y cachito, más o menos como 1870 y tantos. Las cartas según esto dicen que van a fomentar 3 guerras mundiales. La primera dicen que va a ser para derrocar a los zares de Rusia. Y en esa primera guerra mundial, ya después de que se termine, el chiste era imponer el comunismo. Imponer el comunismo a lo que se venía dando de todos los países occidentales, pues, sí, como antítesis, algo así. Que fue lo que pasó con Corea del Norte, exactamente, Rusia. fue lo que vimos que pues, sí se dio la primera mundial, pues la primera guerra mundial. La URSS. Después de esa guerra, pues ya todos debilitados económicamente por la guerra, pues iba a ser muy fácil que hubiera una nueva Rusia, digamos, comunista, ¿no? Después, en esas mismas cartas se describe que van a provocar una segunda guerra mundial. ¿Y esto entre qué países? Entre los conservadores, como Alemania, como ultraconservadores, como Alemania, y sionistas políticos. Los sionistas políticos son los judíos. Son los judíos, exactamente. Y pues sí, o sea, te fijas después, ¿no? Y tal cual, una guerra entre fascistas y gente judía, ¿no? Entonces, y la tercera por placer. Y decía que se iba decía que se iban a meter más países involucrados por lo mismo de yo pagué. Entonces, según esto, pues después ya iba a consolidarse bien el comunismo y se iba a separar todo de lo cristiano y lo occidental. Y pues sí. Y la tercera guerra mundial. Pasó, y de la segunda también, como el objetivo primordial era que después de esta guerra se generara un estado soberano, Israel. Exacto, un estado judío. Ajá. Y pues surgió Israel, ¿no? En Palestina. Y bueno, las mismas cartas describen que hay una tercera guerra y definitiva para sus planes. Que esta guerra se va a dar entre los mismos judíos y los dirigentes musulmanes. O sea, Palestina es Israel. Sí, o sea, Siria y todo el desmadre que está pasando. Y este conflicto va a hacer que más países se involucren. Y pues al punto en el que todos los judíos y los musulmanes se destruyan y todos los países occidentales queden, digamos, debilitados económicamente y pues también así, pues imagínate, vulnerables, vamos, van a quedar muy vulnerables. Entonces se supone que ellos van a aprovechar ese momento de vulnerabilidad mundial, porque se supone que según esto, después de esta guerra va a quedar todo muy, muy feo, pues, acabado, todos los países en quiebra y demás. Entonces ellos van a aprovechar ese momento para, digamos, traerle al mundo paz y luz, pero van a tratar de imponer su ideología, pues. También se habla del falso profeta, ¿no? Algo así me suena, de que va a venir trayéndote la ideología de la esperanza, pero que en realidad es son los malos de la película, pues. Sí, bueno, según esto los Illuminati tienen seis principales objetivos. La primera es la abolición de la monarquía. Bueno, en ese entonces describían la monarquía. Y en este caso sería de todo gobierno, todos los gobiernos, que sea un solo gobierno mundial, por eso le llaman así la nueva orden mundial. ¿La ONU? Ajá, ándale, haz de cuenta. Y bueno, vas hilando cosas y te das cuenta de organizaciones que ya existen. Por ejemplo, también decían que la abolición de la propiedad privada, o sea, también ellos buscaban imponer una moneda internacional, y que es lo que se empieza a dar con esto de que la Unión Europea y el euro. Y los mitos acerca del Amero también. Sí. Y la Bitcoin. Ajá, de hecho si lo trasladamos escucha nuestro podcast de la Deep Web. Sí, puede ser que después existan monedas a lo mejor electrónicas, que desaparezca lo físico, pues, como moneda. También ellos quieren la abolición del patriotismo, o sea, que exactamente, que ya no haya países, que se unifique así como un solo mundo, que sea un solo mundo. Y de hecho mucha gente pues también dice que observa cómo la ONU y la OTAN, por ejemplo, le tienen más lealtad a la ONU y a la OTAN que a su propio país. Pues ya intentaron unificar el idioma, ¿no? En los años 20. El esperanto. Uh-huh. Exacto. Y también quieren abolir la familia y por último abolir toda religión. Porque se supone, o lo que se dice, es que los Illuminati son satanistas, pues, que tienen la religión de Lucifer, la canción tal Imagine cual. de John Lennon habla de cosas habla de cosas Illuminati. Que no haya religiones, ni gobiernos, ni moneda, ni posesiones, familias, ni posesiones. Es lo que quieren ellos, un nuevo orden mundial que implique un solo gobierno y todo unificado, pues. Bueno, como un paréntesis, hablando de que son satanistas, no nos referimos al cliché o el estereotipo de soy satanista y robo niños y los sacrifico y los mato. Y hago pentágonos. Ajá. La verdad es que no sabemos qué tanto sea cierto o qué tanto no sea cierto, pero yo, por ejemplo, una vez leí la Biblia satánica
No, bueno. ¿Qué voy a hacer este fin de semana? Oh, sí, leer la Biblia satánica. Tener curiosidad, pues. Es un libro, es un panfleto como de 10 páginas. Que ahorita que me acuerdo es una persona que se pide la LaVey. ¿La vimos? LaVey con V, y él es el fundador de la iglesia de Lucifer. Pues yo la leí como esperando a ver así como cosas demoníacas, ¿no? Y no, básicamente es nada más súper mundano. Habla de haz lo que quieras cuando quieras, y si alguien se mete contigo, en vez de poner la otra mejilla, como decía Jesús, pégale 3 veces para que sepa que no se debe meter contigo. Solo como para ubicar un poquito, ¿no? Cómo está esa onda. No es asesina a todo el mundo y destruye la humanidad. No, nada más es haz lo que quieras cuando quieras, drógate, ten sexo, lo que quieras. Es como la antítesis de la Biblia, ¿no? Que la Biblia te prohíbe todo y te da mandamientos, y por el otro lado te dice haz lo que quieras. Entonces es como live and let it be, pero llevar la fiesta en paz. Sí, bueno, pues ellos es eso, o sea, date a los placeres del mundo, pero no necesariamente asesina personas o... Aparte de los Illuminatis, existen otros tipos de grupos de personas, o inclusive no personas, sino gente como extraterrestres que están infiltrados entre la humanidad, ¿no? Que se dice entre los mitos urbanos como los reptilianos, los grises, los... ¿cómo se llaman? Los Anunnaki, ¿no? Anunnakis. Y ya hay una de las teorías es que somos como algún tipo de experimento genético extraterrestre. Los Ewoks. No sé. Los Jedi. Los Jedi, los Padawan. Pues los grises son extraterrestres, ¿no? Son vilmente extraterrestres que están infiltrados en la Tierra. Los reptilianos son como reptiles que se ocultan con apariencia humana. Y que están metidos en toda la política y en todo lo... pues en todo lo importante, ¿no? Todas las personas que mandan este planeta. Y los Anunnaki ya vienen desde dioses mesopotámicos, ¿no? Sí, Mesopotámicos. como cotorreos muy antiguos que se supone que ellos se mezclaron con algún antecesor del ser humano, la verdad no sé si era un neandertal o alguien así, que lo mezclaron con su sangre y hicieron una persona o un individuo. Después de esta mezcla de ahí salió el ser humano, y pues ya de ahí venimos nosotros, y ya pues, ¿quiénes son los grises? De hecho, los grises han dado casos, por ejemplo, famosos, como el caso de Roswell, el accidente de Roswell, que el gobierno, pues se dice pues que todo lo que pasó, cayó un ovni, una nave. De hecho, después se difundió un video de una autopsia a un alienígena. Todo eso se dice que lo ocultó el gobierno en la famosa Área 51, y que tratan de extraer su tecnología de esos grises, de esos seres extraterrestres. Y pues bueno, de hecho, regresando entre Illuminati y todas esas ondas ocultas, se dice que los Illuminati fueron los que asesinaron a Kennedy, a la familia Kennedy. ¿Por qué? Porque Kennedy en uno de sus discursos dijo que él iba a revelar toda la verdad de las cosas ocultas de alienígenas, de Roswell, de todas esas ondas. Y pues obviamente ya no lo pudo revelar, ¿no? Porque lo mataron. Asesinaron. De hecho, se dice que los Illuminati asesinaron a Kennedy. Después asesinaron a Marilyn Monroe. ¿Por qué? Porque ella era amante de Kennedy. Tenían miedo que revelara toda esa verdad oculta acerca de los extraterrestres y demás Y cosas. también se dice que a su hermano Robert. A su hermano y a su hijo. También, por ejemplo, ahora que hablas de lo de Roswell, bueno, no necesariamente de eso, pero se dice que cuando hubo contacto entre extraterrestres y humanos, hubo algún tipo de trato en el que ellos nos pasaban tecnología. De ahí vienen los rumores que, por ejemplo, antes de la electrónica se utilizaban, no sé, las televisiones de bulbo. Después el bulbo lo que lo sustituyó fue un transistor. Pero ese cambio del bulbo al transistor es como un brinco tan fuerte que... Es como ir contando 1, 2, 3, 500, 501. Sí, de un bulbo a un transistor que contiene cientos de amplificadores adentro. Sí, o sea, es como un brinco demasiado grande, y se dice que esa fue tecnología que nos dieron los extraterrestres. Y un dato curioso, bueno, ustedes saben que NASA, todos hablamos de NASA, que vamos a ir al espacio los estadounidenses. Bueno, NASA es una mentira. La NASA está controlada por lo que es la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sin embargo, hace como, podemos decir, unos 6 meses, China estaba en el momento de llegar a la Luna, pero los estadounidenses y los rusos estaban muy enojados con ellos porque se iban a dar cuenta de los secretos que hay allá en la Luna. Entonces, pues tiene que ver mucho con los ovnis, con personas de otro planeta, que los Estados Unidos y el gobierno de Rusia saben mucho de eso. Y lo más
que lo más raro de todo esto es que por qué le mienten a la gente. Hacer algo como NASA, que al final nunca es NASA, que los dueños son el gobierno de Estados Unidos. Que Pues controlan todo. hace poco salió el gobierno de Rusia admitiendo que ellos tienen contacto con extraterrestres, que Rusia es parte de. Entonces, lo que ellos están diciendo es que si Rusia lo está aceptando, que Estados Unidos también lo acepte. No sean hipócritas. Sí, que ellos saben que también tienen contacto con extraterrestres y que saben más de lo que todo el mundo sabemos, que si ellos lo están aceptando, que pues ellos también lo saquen. Es Sí. parte de lo que menciona Alan. Sí, de hecho yo leí un artículo donde decía que los grises son una especie de, como digamos, subdesarrollada alienígena que fueron controlados por los reptilianos. Y los reptilianos los enviaron aquí a la Tierra pues a explorar y a sacar información. Fue cuando lo del accidente. Aseguran que los reptilianos en realidad son los que controlan todo eso, esos viajes de los grises, y que los reptilianos son los que se vinieron a, digamos, a aliar con los gobiernos poderosos a cambio de tecnología. O sea, yo te doy tecnología, pero tú vas a estar a mi control, pues. Entonces, pues lo que decía Gaspar de los cambios de tecnología que ha habido desde... Sí. Saltos enormes, ¿no? Saltos enormes Ajá. de tecnología. Y se dice que pues ellos también lo que requerían era personas para hacer experimentos. Luego, ahora nada más como para aclarar, lo que decimos los grises son el típico aliencito que es así como chaparrito, cabezón y gris. Por eso se les dice, Con ojos grandes, negros. por eso se les dicen grises. Es como una clasificación, ¿no?, de estas personas. También se habla mucho de que hubo muchos problemas entre Rusia y Estados Unidos porque los dos hicieron contacto extraterrestre. Los aliens le decían una cosa a Estados Unidos, como yo voy a hacer tratos nada más contigo, y luego iban con Rusia y hacían lo mismo. Entonces hay como una rivalidad ahí, como tipo celos. De hecho, Estados Unidos no ha confirmado el contacto extraterrestre, pero tampoco lo ha negado. Por ahí hay una entrevista que le hacen a Will Smith, que fue a visitar la Casa Blanca y que llevó con él a su hijo Jaden Smith. Pues Jaden Smith, el hijo de Will Smith, le preguntó acerca de la vida extraterrestre, del contacto extraterrestre, a lo que el presidente Barack Obama respondió nervioso, que no le podía confirmar el contacto extraterrestre, pero que tampoco se lo podía negar. Y que si alguna vez hubiera habido alguna conversación con extraterrestres, tal vez hubiera sido en esta habitación, o sea que en el Oval Room de la Casa Blanca. ¿Eso qué te dice? Pues que no se animó a confirmarlo, pero tampoco pudo negarlo. Solo faltó que le haya guiñado el ojo, ¿no? Sí, o sea, casi le dice, sí, exactamente. Yo tengo una gran duda, ¿por qué desde el 69 a la actualidad, o sea, si en el 69 supuestamente pisaron la luna, ya porque en el 2014 no es muy común así de, oh, la luna, nos bajamos y la lista de astronautas que han pisado la luna, ¿por qué no? Yo creo que sí se ha hecho. Bueno, sí es cierto que en el 69 lo pisaron, se ha hecho, pero ya no lo dicen. ¿Por qué? Porque hay otras teorías de conspiración que dictan que en la luna ya hay habitantes, y que Así esos es. habitantes y que todas esas casas, o a lo mejor la vida que se está dando allá, va a ser para la gente más rica cuando ya no haya recursos aquí. Y hablando de estos, digamos, sectas o grupos o Sociedades secretas. sociedades secretas, así es, también tenemos a los masones, que no es exactamente igual a los Illuminati, que van prácticamente de la mano, pero no es lo mismo. Entre las reglas de los masones se dice que para entrar a ellos no es necesario ser rico ni tener mucho, pero a la hora de la práctica se dice que sí, porque puedes recibir ayuda de tus hermanos masones, pero también tú debes estar dispuesto a ofrecer tus servicios o ofrecer tu ayuda. Tienes que ofrecer algo, ¿no? O sea, tienes Así que es. darles algo. Entonces, también no dejen ingresar a personas que, por ejemplo, quieren estar en la cárcel, que tengan vicios, que, no sé, que se droguen, que tomen o cosas así. Deberían ser gente de bien. Y otro requisito sería que tengan una creencia en un Dios. O sea, puede ser el Dios que quieran, pero que tengan esa fe o esa ideología de que hay un ser supremo que controla, lo que le llaman el gran arquitecto, que también se comenta que en su logo, que vendría siendo el compás y una regla, la G del medio, bueno, es lo que significa el Dios en el que cree cada uno de los masones, no sé. Existen, bueno, aparte de los masones, otros grupos que, como hay uno muy famoso en Inglaterra, que se dicen ellos mismos los Odd Fellows, que empezaron allá de tiempos de la antigua Babilonia,
y se basan en los mismos principios de los masones, de ayudar al prójimo, de creer en un solo Dios, y de hecho tienen una subdivisión que se llama el Orden Independiente de los Odd Fellows, que es como la división norteamericana de ellos, y estos a su vez tienen otra subdivisión para mujeres que se llama Rebecas. Los Odd Fellows se describen a ellos mismos, extraído directamente de su página de internet, que es iof.net. Dice: un Odd Fellow basa sus pensamientos y acciones en principios filosóficos saludables. Él cree que la vida es un compromiso de mejorar y elevar el carácter de la humanidad a través del servicio y el ejemplo. Es humilde de una manera que él nunca se jacta de sí mismo. Entonces, si todo lo unimos o lo hilamos, vamos a que este tipo de personas tienen muy buenos fines, que al final es ayudar al prójimo y ser buenas personas. En teoría. En teoría, que bueno, hay teorías que dictan que los Illuminatis están infiltrados en los grados más altos de masonería. Entonces, si esto es cierto, significa que a lo mejor tú vas a las logias masónicas por y buena eres onda, masón, ¿no? pero al final estás hasta más abajo, siendo la misma población mundial que está hasta abajo. Y los Illuminati pues ya están controlando, se infiltraron en los grados altos de masonería. Se dice que están infiltrados en el Vaticano porque también era uno de sus principales objetivos. Para derrocar a la Iglesia Católica dijeron que tenemos que hacer desde adentro, ¿no? Infiltrarnos desde adentro. Entonces no se dice que se infiltraron hasta los altos mandos como algún papa o algo, sino que en los cardenales. ¿Por qué? Porque ¿quién elige al papa? Los cardenales. Entonces dicen que están infiltrados ahí. En todo el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, se habla mucho de nombres de bancarios, ¿no? Los Rockefeller, los Rothschild. Sí, de hecho, Rothschild. se dice que Golden George Sachs. Washington, Thomas Jefferson, los Rockefeller, George Bush padre, George Bush hijo, se dicen que todos ellos son Illuminati. Entonces, bueno, son grupos de De hecho, se personas. asocia mucho a Benito Juárez, ¿no? Sí. Son grupos de. Sí, porque Benito Juárez, pues, Sí, intentó se pegarle a la dice que iglesia con Benito todo. Juárez Sí. también estuvo ahí metido. Se dice que también Pancho Villa era masón. De hecho, en el archivo público que está en la Ciudad de México, de toda la historia de México, tienen artefactos que pertenecen a Benito Juárez, banderas, sacos, no sé, y se encuentra mucho el simbología Illuminati, del ojo que todo lo ve y así, o sea, cosas que jamás se vieron en la vida pública. Entonces, no nomás es un grupo de personas queriendo acaparar todo el mundo, o sea, son muchos grupos Sí, que no como los porque Illuminati, ¿no? exactamente eso querían los Illuminati, quitar el gobierno de la iglesia. Te pones a pensar, pues fue lo que Benito Juárez. mucho Benito Juárez inculcó, separar el Estado de la iglesia. Y otro dato curioso también, hablando de la Estatua de Libertad, fue un regalo que todas las personas creen que fue un regalo de Francia. Al final de todo, no fue un regalo de Francia, fue un regalo de los masones que lo aceptó Estados Unidos. Al llegar la Estatua de Libertad de Estados Unidos, que fue un regalo de los masones, Estados Unidos adquirió la estatua y la puso en Nueva York. Otro dato curioso de esto es que la Estatua de Libertad no se llama Estatua de Libertad, se llama Lucifer. Pero muchas personas no conocen que ese es el nombre real de la estatua. También la estatua tiene muchos símbolos, la torcha, la corona que trae puesta, todo tiene significado. Creo que tiene 7 picos. La torcha está posicionada de alguna manera donde la torcha está pegando en un cierto punto del cielo donde supuestamente tiene que significar algo de Lucifer. Pero bueno, es un dato Con las que- estrellas y todo eso, Sí, ¿no? También dices que tiene 13 ventanas, ¿no? sí. Como haciendo referencia a las 13, al consejo de los 13, ¿no? Las 13 personas que manejan el mundo. Así es. Y bueno, si quieren checar algo un poco más gráfico de esto, vamos a publicar en la página. Bueno, de hecho ya está publicada la página. En la página de Facebook está publicada la imagen del triángulo en el billete, del ojo, los 13 pisos en la pirámide. Tiene 13 pisos esa pirámide. En el piso de hasta abajo viene el 1776 y viene la leyenda Nuevo Orden Mundial. No sé en qué idioma sea, latino o algo así. Estos grupos, bueno, no hay que quedarnos con la idea de que siempre son malos y controlar a la población y hay que tenerlos abajo de nosotros. De hecho, en teoría, se crearon para mejorar el comportamiento o la convivencia entre humanos, por así decirlo. Aquí en México, algo muy tangible y que podemos ver casi en todos lados, será el Club Rotario. Es un club, bueno, o una de estas organizaciones que ayudan mucho a la población. Lo hacen de manera muy discreta
pero apoyan con becas, apoyan a la gente con enfermedades, etcétera, etcétera. Y no se sabe o no si tienen algún otro fin de control, pero pues bueno, ahí están. Pues de hecho aquí hay construcciones que dicen Rotary International. No me acuerdo exactamente dónde, pero me parece que por Providencia hay una glorieta que ellos construyeron y tiene toda su simbología. Pero lo que sí podemos asegurar es que existen la logia masónica, que existe gente que asegura que hay grupo de Illuminati, hay gente que se dedica pues a hacer prácticas y demás con los reptilianos, con los grises. Hablando de lo que decía Gaspar, también en construcciones, hablando de construcciones, uno del logo de los masones sería el compás y una regla, que más bien que lo crearon o en sus inicios eran ingenieros, y muchas de sus cosas son reflejadas en arquitectura. Por ejemplo, también se dice que la ciudad de La Plata en Argentina fue creada por los masones, o al menos el diseño, que se puede ver muchas cosas, lo que es exactamente así tal cual, rombos o el compás con la regla, así tal cual. Si lo ven en Google Maps o en internet, ahí se van a ver exactamente tal cual. De hecho, en la Ciudad de México es muy visible, muy al principio de la cabecera del aeropuerto, la que es la 5 derecha, luego la van a identificar. Hay una colonia que tiene un símbolo Illuminati de una telaraña. Pueden buscarlo en internet, el dato. Les digo, es muy visible en Google, igual, y les dejo también una imagen en la página para que ustedes lo puedan observar. También otro dato, algo curioso, si tú te metes a internet y escribes Illuminati al revés, te va a direccionar a la página de la NSA, que es la National Security Agency, o la Agencia de Seguridad Nacional de los La que Estados te Unidos. revisa tus iPhone. Ajá. Otro dato curioso, estaba hablando de estatuas. Bueno, en Nueva York, afuera de una iglesia católica muy grande, el establecimiento, está una estatua de un hombre cargando el mundo en sus manos. ¿Qué te quiere decir eso? Estamos hablando de que el hombre puede ser parte del mundo y puede, bueno, pues casi como blasphemy, ¿no? Reírte de la iglesia a poner una estatua así afuera de la iglesia, ¿no? El Atlas, Ah, pues es Atlas, ¿no? el poderoso Atlas. O sea, te está diciendo en pocas palabras que Dios no es el que controla el mundo, sino los mismos seres humanos son los que cargan a su propio mundo. O van igual lo Es que no es cortamos y lo pseudociencia, es especulación. Especulación, exacto. Pero pegamos. Tienes muchas cosas que hay, o sea, no se puede comprobar, pero tampoco se puede negar, porque hay ciertas cosas que sí son ciertas. Sí. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado este episodio. Y pues se los dejamos a su propio criterio. Pueden investigar en fuentes como el libro de The Harbinger, The New World Sinister Plan for New World Order. la película donde aparece Tom Cruise, la de Ojos Bien Cerrados, o inclusive tocan el tema en Ángeles y Demonios. Y bueno, aquí nada más queda aclarar que de todo lo que hablamos, de todas las teorías de conspiración, no se pueden ni comprobar ni negar. Entonces siempre va a quedar a la percepción de cada quien, ¿no? Tampoco puedo decir que es mentira, porque hay muchas cosas que sí puedes tú ver. O sea, tan simple como ver un billete de $1. Pero obviamente tampoco puedo saber hasta dónde llega toda esta sociedad que en teoría está dominando el mundo. Quedamos a la espera de sus comentarios y críticas. Pastillo, ¿puedes decirnos nuestras redes sociales, por favor? Por supuesto. Facebook.com/BarrioBros y nuestro Twitter @BarrioBros. Gracias y esperen el próximo episodio. Espera la próxima cátedra de Barrio Bros, con notorias investigaciones. Este güey, ¿no? El batillo que tú sacas. ¿O ya lo dijiste? ¿Cuál El que tuviste el nombre en francés o en alemán. Eso es Out. Adam.